אפשר לתקן. Besat Hashem, vamos a estudiar las últimas dos mitzvot de Parashat Mishpatim de la Torá. La primera y la segunda son mitzvot relacionadas con Avodah Zarah. Y con eso termina la Parashat Mishpatim. Después de todos los estudios que hicimos respecto a las mitzvot de Ben Adam Lehavero, que son lo principal en esta Parashá, temas monetarios y temas relacionados, al final termina hablando de mitzvot relacionadas con Hashem, con la mitzvah que estudiamos ayer, la mitzvah de Basar y Halab, y al final termina con la mitzvah de la relación con los pueblos que hacían idolatría dentro de Eretz Israel. Entonces vamos a ver lo que dice el Sefer HaChinuch. Mitzvah, dice el Sefer HaChinuch, mitzvah Tzadik Gimel, Shelo lichrot brit, está prohibido hacer un pacto, leshiva amamim, a los 7 pueblos, vejen lechol oved avodah zarah, y así también para todos los idólatras. Cuando Am Israel llega a Eretz Israel, con Moshe Rabbeinu y al final con Yoshua, habían en Eretz Israel 7 pueblos. Esos 7 pueblos eran todos idólatras, y vamos a ver a continuación que no eran stam idólatras, sino que eran los idólatras originales, es decir, los pueblos que inventaron, se puede decir, la idolatría en el mundo. Y ellos vivían acá en Eretz Israel. Seguramente, como Eretz Israel es un lugar con Kedushá, de la misma manera que tiene Kedushá, entonces también es propensa la tierra para que se desarrollen cosas malas. Como siempre, en el mundo Hashem que genera un equilibrio, Ze keneged ze bara Elokim, hay las cosas buenas equivalentes a las cosas malas. Entonces, justamente en Eretz Israel se desarrolló la Avodah Zarah por primera vez en la historia. Y eso lo originaron estos 7 pueblos. Entonces, la mitzvah de Am Israel cuando llega a Eretz Israel es conquistar la tierra de Eretz Israel y eliminar a esos 7 pueblos. Si es que hacen Avodah Zarah, como vamos a ver a continuación. Pero ahí también se aprende esta mitzvah respecto a todos los idólatras, en alguna medida. Vamos a ver cómo se aplica esto. Entonces dice el Sefer HaChinuch, la mitzvah es Shelo lichot brit, tenés prohibido hacer un pacto. Normalmente, cuando Am Israel sale a la guerra, hay 3 razones por las cuales un rey yehudí sale a la guerra. O en contra de los 7 pueblos, como acá, o en contra de Amalek, o en defensa. Es decir, solo por defensa se podría ir a... Ahí es cuando el rey puede, por su propia decisión, ir a la guerra. Acá estamos hablando de una de las 3 opciones cuando se trata de conquistar la tierra de Eretz Israel originalmente. En esos casos está prohibido hacer un pacto, porque tenemos que conquistar la tierra. Shelo nichrot brit, klomar, shelo naftiach be'avatein, que no prometamos nuestro amor. El Aam Ara, porque es un pueblo malo, a Kofrim, son todos Kofrim, Shem Shiva Amamim. Otros pueblos, sí, la halajá en el Rambam es que siempre tratar de hacer un tratado de paz con los enemigos antes de la guerra. Hay que tratar de evitar la guerra, siempre se les mandaba una carta, dice el Rambam, al enemigo antes de pelear, para tratar de evitar la guerra. Pero con estos 7 pueblos no podemos llegar a un trato con ellos porque son demasiado malos, son Kofrim, Shem Shiva Amamim Shebatorah Shayu Machzikim Be'artzeinu, que ellos sostenían la tierra, Terem Boeinu Sham. Antes de que Am Israel entre a la tierra de Israel, ellos estaban aquí. Vehen, ¿cuáles son? Ajitia, Emorí, etc. Son los 7 pueblos que mencionamos mucho en la Tfilá, que estaban en Eretz Israel. Shenemar, dice la Torá, Lo tichrot laem, no puedes hacer un pacto con ellos, y tampoco a sus dioses. Vele Eloheihem Brit. Klomar, Shelo na'aseh imahem shalom, no podemos hacer con ellos shalom, venaniach otam la avodah zarah. La razón por la cual no podemos hacer con ellos shalom, a pesar de que es algo que siempre tratamos de hacer, la razón es porque si vamos a hacer shalom con ellos, ellos van a seguir haciendo idolatría. Nosotros, nuestra misión en el mundo es evitar la avodah zarah en general y especialmente en Eretz Israel. Explica el Sefer HaChinuch. Mishon shei mitzvah zo, una de las razones de esta mitzvah, le'abed avodah zarah, de exterminar la idolatría, Chol meshamshea, y todos los que la sirven, mina olam. Ve'elu ashiva amamim, estos 7 pueblos, ayu ikar avodah zarah, ellos eran lo principal de la avodah zarah, ve'yesoda arishon, es decir, como mencionamos antes, estos 7 pueblos eran la base y el origen de la idolatría en el mundo. Ellos inventaron la posibilidad de hacer idolatría, como menciona el Rambam. Él lo menciona ya en la época de Enosh,
Enosh era el nieto de Adam Rishon, y él fue el primero que empezó a promover la idolatría, al principio a las estrellas y así, hasta que se fue desarrollando, evolucionando toda la idolatría, pero originalmente obviamente no existía, solamente empezó en algún momento, y estos 7 pueblos eran los primeros pueblos que tomaron la idolatría como una religión nacional, digamos, y los 7 habitaban Eretz Israel. Balkan, y por eso Nekru me'arzam, por eso es que fueron arrancados de su tierra. La Torá menciona más de una vez que no crean, dice Hashem, que ustedes recibieron la tierra de Israel solamente por su mérito, por el mérito propio que tenían, sino que también por lo malo que eran los pueblos que habitaban en Israel. Cuando nosotros decimos que Israel conquistó la tierra de Israel, no era solo para darles la tierra a los judíos, sino también era para quitársela a los idólatras. Nitztavinu lesharesh achareem, tenemos la obligación de arrancar detrás de ellos, vela'abed zichram leolam. Tenemos la mitzvah de quitar todo recuerdo de esa idolatría, que no quede para siempre. Como shekatuv b'Torah, aleem b'Torah, acharem tacharimem. Hacer jerem con la idolatría significa no dejar un recuerdo, que no quede nada de la idolatría. Ve'im mitzvah taseh beseder va'etchanan. Esta mitzvah es considerada una mitzvah taseh y está mencionada en la parashá de Beit Hanan, es decir, no acá en Sefer Shmot, que estamos estudiando las mitzvot de Sefer Shmot, sino una mitzvah que está en parashá de Beit Hanan, en Sefer Dvarim, está mencionada esa mitzvah de nuevo. De Sham Erich, ya allá, dice el Sefer HaChinuch, el autor del libro, voy a explayarme un poco más ben mitzvah, ba mitzvah bezrat Hashem. Cuando nos toque estudiar, dice el libro Sefer Dvarim, ahí vamos a explicar la mitzvah un poco más. Venagid, sibat y yot baolam, voy a explicar allá la razón de que existan en el mundo aumot araot, lama. La pregunta es, ¿cómo pueden existir estos pueblos? ¿Por qué Hashem creó estos pueblos si al fin de cuentas estaban haciendo idolatría, no tenían razón de ser? Esa es una pregunta que va a preguntar allá. En el fondo, es una pregunta bastante general. Él dice, ¿cómo puede ser que si tenemos 7 pueblos que son la raíz de la idolatría en el mundo? La pregunta es, ¿por qué existen? ¿Por qué Hashem los creó? ¿Que acaso los creó Hashem para que nosotros tengamos que exterminarlos y sacarlos de Israel? ¿Cuál es la idea? Entonces, obviamente, la respuesta, la verdad que dice más de una opción ahí, pero la respuesta más simple es que eso fue obviamente una decisión de ellos. Ellos tenían la libertad de no hacer esa idolatría. Ellos eligieron cumplir esa función en el mundo de ser los malos, digamos. Una idea parecida está escrita sobre los egipcios. La pregunta es, ¿cómo Hashem pudo castigar a los egipcios por esclavizar al pueblo judío? Si la promesa de que el pueblo judío iba a estar esclavizado se había dado mucho antes. Ya Abraham vino, Hashem le dijo que iba a esclavizar a su descendencia. Quiere decir que ya era un decreto que tenía que pasar. Entonces, si tenía que pasar, ¿por qué fueron castigados los egipcios por cumplir esa profecía? Si era algo que tenía que pasar de todas formas. Entonces, la respuesta más simple es que efectivamente ya estaba decretado que iba a pasar, que algún pueblo iba a esclavizar al pueblo judío. Pero los egipcios decidieron ser ellos los que cumplen ese rol. Por lo tanto, merecen un castigo. Es cierto que hay cosas en la historia que tienen que pasar, pero hay personas que deciden entrar en ese espacio y cumplir esa función. Por lo tanto, se hacen responsables. También para el lado positivo puede pasar lo mismo. Hay ciertas cosas que tienen que pasar en la historia. El mundo tiene que avanzar. Por lo tanto, hay ciertas cosas que están decretadas que tienen que suceder. Pero, de todas maneras, ¿quién las va a hacer? Eso ya va a depender de las decisiones de las personas. Y por lo tanto, merecen mérito. Por ejemplo, si está escrito, hay una profecía de que en las últimas generaciones va a haber una ola de Teshuvah. Una ola de Teshuvah, una profecía que está escrita en la Torá, en el Humash. Entonces nosotros podemos decir, bueno, entonces todas las personas que se dedicaron a hacer kirub o que fomentaron este movimiento quizás no tienen mérito, porque igual ya estaba decretado. Pero claramente no es así. Porque también que tenía que pasar, pero alguien fue la persona que decidió entregarse a eso con Mesibut Nefesh y tener el mérito de que sea por medio de él. Entonces, como dijimos, lo mismo explica acá el Sefer HaChinuch, lo explica en Sefer Dvarim, que estos pueblos cumplieron la función de ser los malos de la historia. Cumplieron, porque quizás Hashem tenía el plan de que iba a haber idolatría en el mundo, porque quería que haya ese nisayón, esa prueba. Nosotros vemos en la Torah muchas veces que la Torah advierte en contra de la idolatría. Quiere decir que era algo que Hashem lo programó. Entonces, ¿por qué vamos a castigar a estos pueblos? La respuesta es porque ellos eligieron cumplir esa función. Ahora, como vamos a ver a continuación,
estamos hablando de la prohibición del pacto, de hacer un pacto con ellos, hacer shalom con ellos para evitar la guerra. Esto es en el caso de que ellos siguen haciendo idolatría. Pero si ellos dejaran de hacer idolatría, eso lo va a decir a continuación, entonces ya no habría una mitzvah de matarlos, o una mitzvah de... Ahí sí se podría mantenerlos, como vamos a ver. Me preguntan acá en el chat, ¿qué pasaría si nadie tomaría el rol de cumplir la función de, por ejemplo, hacer idólatra? ¿O qué pasaría al lado positivo? ¿Qué pasaría si nadie asumiera el cargo de hacer la mitzvah que tiene que suceder? Es una buena pregunta, no sé responderla. Supongo que, como el mundo es tan variado, siempre va a haber alguien que va a tomar los cargos, ¿sí? Los cargos que hay que tomar. Eso se puede ver con el tema de la estadística. Creo que ya lo mencioné acá, o en otro lado, no me acuerdo. Pero nosotros vemos en el mundo que los números, las estadísticas de las cosas se mantienen, más o menos. Hay una cierta estadística de las cosas. Por ejemplo, hay un cierto porcentaje de accidentes de tráfico. Hay un cierto porcentaje de no sé qué. Los números se repiten. A pesar de que las personas tienen libre albedrío y cada uno puede decidir libremente qué hacer, vemos que el resultado final de las cosas es más o menos igual. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo puede ser? Si toda la gente realmente es libre de elegir, ¿cómo puede ser que el número se mantenga? Todos los años hay un cierto porcentaje parecido. ¿Cómo puede ser? Si son muchas personas que tenían que... Hay un cierto porcentaje de personas que no se cuidan cuando manejan y hacen un choque. Pero ¿cómo puede ser que eso se repita? Si al fin de cuentas depende de las decisiones de cada uno. Si durmió bien en la noche, si estaba concentrado o no. ¿Cómo puede ser? La respuesta es que efectivamente cada uno tiene una libertad de elegir. Pero Hashem controla todo en la totalidad y se preocupa que las cosas pasen como tienen que pasar. Entonces, ¿cómo se maneja exactamente? Obviamente no sabemos, pero lo vemos, es un hecho. Entonces, de la misma manera, podemos decir que pasa esto en este tipo de decisiones. Sigue el Sefer Hanukkah y dice: Umina Azara Bahem, de la advertencia de hacer un pacto con ellos, con los 7 pueblos. Nishma Azara, escuchamos una advertencia también, Shelon Ichrot Brit, que no hagamos un pacto, Lecholo de Avodah Zara. Escuchamos de acá, hay un pacto de no hacer un pacto con ninguno de los idólatras, también de otros pueblos. Porque es el mismo concepto, no queremos que haya idolatría. Entonces la pregunta es, bueno, si está prohibido en todos, ¿qué diferencia estos 7 pueblos? Deberían ser igual. Entonces, la diferencia es la siguiente. Hay una diferencia Ben Shiva Amamim entre estos 7 pueblos, Leshaga, Omot y el resto de las naciones, Obdei Avodah Zara, los que hacen idolatría. Que Shaga Omot, el resto de los pueblos, Im En Nilhamim Imanu, el resto de los pueblos, si ellos, por su iniciativa, no vienen a pelear con nosotros, en mitzvah aleinu leongam, nosotros no tenemos la obligación de matarlos, a pesar de que son idólatras. Nosotros no tenemos la mitzvah de ir a pelearnos con los idólatras del mundo, si es que no es por defenderse. Lo único, tenemos que tratar, sí tenemos que tratar en lo posible de que no se haga idolatría en nuestro país, en Eretz Israel. Pero no tenemos que ir a matar a la gente. Y seguro no tenemos que ir a matar a alguien que no nos viene a atacar a nosotros. Menos Shiva Amamim. Pero Ilu, Shiva Amamim, estos 7 pueblos que ya no existen, acá tenemos una mitzvah de matarlos en cualquier lugar que estén, incluso que ellos no tienen la iniciativa de venir a pelear con nosotros, a menos que abandonen la idolatría. Es decir, la diferencia, lo que hace una diferencia entre estos 7 pueblos y el resto, es que el resto, como dijimos, no tenemos que pelear con ellos solo por defensa. Mientras que con estos 7 pueblos, nosotros, como ellos son el origen de la idolatría en el mundo y le están haciendo tanto daño al mundo, entonces nosotros, con nuestra propia iniciativa, deberíamos evitar de que ellos hagan Avodah Zarah en cualquier lugar y perseguirlos a cualquier lado, incluso que ellos no nos persigan a nosotros, a menos que ellos se comprometan a dejar la idolatría. Y la razón, porque ellos eran lo principal de la Avodah Zarah, como dijimos, eran los primeros, como Shekatavti. Imagínense la destrucción que generaron estos 7 pueblos en la historia, en el mundo, porque generaciones y generaciones de personas que dejaron de creer en Dios por apegarse a la idolatría y hacer esta peor haberá que existe, que es la idolatría, y todo por culpa o por la iniciativa de estos 7 pueblos. Entonces eso es algo imperdonable, a menos que vuelvan a Teshuvá y decidan dejar la idolatría. Pero mientras no dejen la idolatría, nosotros tenemos que perseguirlos.
mejor le hago velo sacaná, velo hago over velá. Entonces cada yehudí, no existe, dijimos, no se puede cumplir esta mitzvah hoy en día porque igual no existen estos 7 pueblos, pero el concepto es tratar de eliminar la avodah zará en el mundo. Ok, entonces, como dijimos, la mitzvah es siempre y cuando ellos siguen haciendo idolatría. Si ellos quisieran hacer chuvá, como vamos a ver en la siguiente mitzvah, entonces ahí no habría problema. Seguimos con la siguiente mitzvah, mitzvah tzadik dalet, que está relacionada con esto. La mitzvah es shelo leoshiv, está prohibido establecer, habitar un oved avodah zará be'artzeno. Nosotros como Yehudim tenemos que tratar de evitar, o mejor dicho, no podemos facilitar que alguien que hace idolatría viva en Eretz Israel. Shelo leshaken, no establecer un oved ovdei avodah zará be'artzeno, sheneemar lo yeshvu be'artzecha, no habiten en tu tierra, ¿por qué no? Pen yachtiu otcha li, para que no te desvíen a ti de mí. Es decir, si van a haber idólatras en Eretz Israel, tenemos miedo de su mala influencia sobre los judíos y por eso tenemos que tratar de evitar esto. ¿Qué significa a nivel práctico? Yo tengo una casa y quiero venderla y viene un idólatra y me la quiere comprar, tengo prohibido vendérsela si vivo en Eretz Israel. Si vivo en Chutz La'aretz, no tengo prohibido vendérsela. Pero si vivo en Eretz Israel, tengo prohibido venderle mi casa o incluso arrendarle mi casa a un idólatra. ¿Por qué? Porque en el fondo estoy ayudando a un idólatra a vivir en Eretz Israel. Mishonshea mitzvah, la raíz de la mitzvah, mashenigla bakatuv, lo que está escrito explícitamente en el pasuk. ¿Por qué la Torah prohíbe esto? Bishvil shelon ilmad mikfirata, para que no aprendamos de su kfira. Por eso es que se prohíbe ayudar a un idólatra a vivir en Eretz Israel. Medinea mitzvah. ¿Cuáles son las leyes de esta mitzvah? Que por ejemplo, Masha Amruz dijeron nuestros sabios, ¿qué pasa si el goy que era un idólatra hasta ahora, decide dejar su idolatría? Ya no quiere hacer idolatría. Entonces la halajá es que Afalpisha, Abdua, Mitjilatán, incluso que la sirvieron en un principio, Shemutarim Lishkon Be'artzen, tienen permitido habitar en nuestra tierra. Es decir, no es que vamos a decir, bueno, tú eres un idólatra o eras un idólatra y por lo tanto ya para siempre tienes prohibido vivir aquí. No. Si era idólatra, pero decide abandonar su idolatría, a pesar de que sigue siendo goy, no estamos hablando que se convirtió, es un goy, pero ya no quiere ser idólatra, entonces podemos ayudarlo a vivir en Israel. Desde Anikra Ger Toshav. Ese es el famoso concepto que se llama Ger Toshav. Es un ger, pero no ger en el sentido que se convirtió, porque eso se llama Ger Tzedek. Es solamente un ger Toshav. ¿Qué quiere decir ger Toshav? Klomar, שהוא גר לעניין שהותר להישב בארצנו. Es un ger solamente respecto al tema de que tiene permitido habitar en Eretz Israel. Es un ger en el sentido de Toshav. Toshav es un habitante. Él tiene derecho a habitar la tierra de Israel por el hecho de haber abandonado su idolatría. No tenemos ningún... no lo vamos a convencer de que se convierta, al revés. Nosotros no somos misioneros de querer convencer a los goyim de que se conviertan, para nada. Pero por otro lado, sí nos interesa de que no hagan idolatría, porque también los goyim tienen prohibido hacer idolatría. Y más cuando están viviendo en Eretz Israel, que eso puede influir más en su entorno. Por lo tanto, nuestra mitzvah es no ayudarlo a vivir acá, a menos que deje la idolatría. Entonces sí se le puede vender una tierra en Israel a un ger Toshav. כמו שאמרו זיכרונם לברכה, איזה הוא גר תושב, זה שקיבל שלא לעבוד עבודה זרה. ואם לא הניח עבודה זרה, pero si él no abandona su idolatría, sigue haciendo idolatría, en צריך לומר, no es necesario decir שאין מוכרים לו קרקע, no es necesario decir que no se le puede vender un terreno, שישכון בארצנו para que habite acá, אלא אפילו להשכיר, incluso alquilarle אסור. No solo venderle está prohibido, sino también alquilarle está prohibido. כל זמן שישכור לדירה. Todo el tiempo que él quiera alquilar acá un terreno para vivir. Le fiche magnis llama avodah zará, porque él va a meter en tu casa un ídolo, va a poner sus estatuas ahí. Entonces no puedes arrendarle tu casa. Avalisjugato muta, pero sí está permitido alquilarle o venderle un lugar para que ponga su mercadería, es decir, cuando es una bodega, que no es para habitar. Esa es la halajá, obviamente que tiene muchos detalles, pero mejor el concepto es ese. La idea entonces de esta mitzvah, como dijimos
anteriormente, Eretz Israel tiene una grulla especial y nosotros también queremos evitar una mala influencia y por lo tanto tenemos la obligación de, o mejor dicho, la prohibición de promover o facilitar que personas que hacen idolatría vivan en Eretz Israel. En el fondo es una mitzvah más alejándonos de la idolatría, porque cuando nosotros vamos a evitar, la primera mitzvah que estudiamos, cuando una persona va a evitar hacer un pacto con idólatras, como estudiamos en la mitzvah anterior, y además cuando va a evitar de venderle su casa a un idólatra en Eretz Israel, todas esas cosas lo ayudan a la persona misma de entender la gravedad que tiene. Es decir, no solamente estamos evitando que viva un goy como tu vecino, que es un idólatra que te puede influenciar mal, hay que entender que antiguamente había un yetzer hara muy grande de hacer idolatría. Hoy en día es menos entendible, pero originalmente dice la Gemara que el yetzer hara más fuerte era el yetzer de hacer idolatría. Por lo tanto, aparentemente tener un idólatra como vecino no era lo más recomendable. Y hay un riesgo muy grande de influencia. Entonces, cuando la persona evita incluso tener un vecino así, entonces eso le ayuda a él a alejarse más de la idolatría. Entonces, toda esta parashá que termina ahora, toda la parashat Mishpatim, que en el Sefer HaChinuch está dividida en dos, porque tiene muchas mitzvot, entonces empezó principalmente con mitzvot de Ben Adam Lehavego, todos los temas de juicio, todos los temas de testimonios y todas esas cosas que estudiamos, y ahora termina con la mitzvah de Avodah Zarah, porque al final también las mitzvot que están relacionadas con Ben Adam Lehavego, nuestra obligación de cumplirlas no es solamente para tener una vida comunitaria más sana, no se trata solamente de convivir con la gente bien, sino que se trata también de cumplir la mitzvah con Hashem. Cada mitzvah de Ben Adam Lehavego, en su raíz, en su base, es también una mitzvah con Hashem. Y por lo tanto, como dice Gavir, solo la Torá puede ordenar una mitzvah que vaya al corazón y no solamente a la práctica. Todas las leyes sociales de todos los países, nadie te va a prohibir pensar algo o sentir algo. Solamente te pueden prohibir no robar, no matar, cosas que son medibles, que se pueden comprobar, sino imposible asegurarse de que las personas están cumpliendo la ley. Solo la Torá nos puede dar mitzvot que tienen que ver también con el corazón, porque como estamos hablando de Hashem, Hashem sí puede saber lo que sentimos. Por eso es que las mitzvot de Ben Adam Lehavego terminan al final también con una conexión con la mitzvah de Ben Adam Lamakom, porque al fin de cuentas es lo mismo. Hashem es el que nos ordena la parte de la relación con él y también la parte de la relación con los demás. Para cumplir eso, entonces, no alcanza con ser buena persona. Para ser realmente una buena persona con los demás, también tenemos que tener una buena relación con Hashem. Porque solo una buena relación con Hashem nos ayuda a sentir la obligación de hacer el bien, también cuando nadie me está viendo y también cuando nadie va a saber. Bueno, esa es esta parashá. Bezrat Hashem, vamos a seguir con lo que viene. אפשר לתקן.